le damos la bienvenida. Señor ministro, buenos días, es un gran gusto verle y saludarle. Muy buenos días, Medardo, muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora de la mañana ya sintonizan la entrevista en TVO y pues con mucho gusto hablamos sobre los temas hacendarios y la coyuntura del país. Quería aprovechar su presencia, ministro, a ver si nos muestra la primera lámina. Hay una nueva encuesta, ministro, del presidente Nayib Bukele de la gestión, que es increíble, ¿verdad? De hecho, vi el anuncio ayer, Medardo, de que iban a presentar el tracking que ha realizado esta entidad Sid Gallup, que es una casa encuestadora de mucho prestigio, y está presentando, entiendo que justamente, creo que en paralelo a esta entrevista, está presentando los números en un canal televisivo nacional, y pues está dando a conocer cuáles son las expectativas, cuál es la aceptación y cuáles son las aprobaciones que tiene el presidente Bukele delante de la población salvadoreña. Que sigue siendo positiva, ministro. Es sumamente curioso, Medardo. De hecho, es de los fenómenos que todavía en el plano internacional todavía no se explican algunos, como el presidente Bukele mantiene, a pesar de la pandemia, a pesar de tener más de 2 años ya en el cargo, mantiene sus niveles de popularidad en niveles tan altos. Esos números, mire, con esa única nos quedamos, que es importante, porque hay temas muy importantes también hacendarios con el ministro. El 87% aprueba. Lo positivo, ministro, evidentemente usted se ha de sentir profundamente satisfecho porque esto es parte también del gobierno, ¿no? Claro. Es decir, queríamos compartir estos datos. No, y es un 87%, Medardo, que es importante señalarlo. En esta encuesta es un nivel de aprobación que el presidente Bukele pues ha tenido siempre alrededor de 83, 85 en algunos casos. Sí. En Sid Gallup creo que es el nivel de aprobación más alto que refleja esta casa encuestadora en todas las, si no mal recuerdo, en todos los tracking que ha hecho. Este es uno de los en los que más alta aprobación tiene el presidente Bukele. Y como te digo, es importante resaltar que a pesar de haber sufrido para cualquier político los embates de una crisis, y una crisis de las dimensiones de COVID-19, pues ha tambaleado a muchos políticos en otros países. Por ejemplo, en Perú hizo que se destituyera al presidente Vizcarra, por ejemplo. Otros presidentes como Andrés Manuel López Obrador en México, que tenía un nivel de aprobación altísimo, su mal manejo de la crisis lo hizo caer en algunos aprietos. El mismo presidente Trump en Estados Unidos en su momento tenía un alto nivel de aprobación, y por su manejo de la crisis pues también los niveles de aprobación bajaron muchísimo. Así que es muy bueno porque la población está reflejando también que está pendiente de las políticas públicas, que está pendiente de lo que el presidente Bukele hace, y así refleja su opinión en las encuestas. Y de pronto lo que tenemos es como un referéndum, es un plebiscito, y ahí está totalmente apoyado. Pero bien, ministro, hay tanto que conversar de usted. El plan anticontrabando y antievasión, que fue un esfuerzo y un gran trabajo que usted inició inicialmente como viceministro, la creación de nuevas empresas, los ingresos tributarios, el crecimiento del país. ¿Cuál tema sentiría usted que es importante comenzar a partir de nuestra audiencia, que los televidentes de TVO conozcamos a profundidad? Bueno, hay muchísimos temas en Hacienda. Siempre estamos trabajando casi que de manera transversal. Vemos muchas operaciones del gobierno, no solo incluidas las del Ministerio de Hacienda. Como dije, porque somos un ministerio que es transversal para la vida del país. Pero creo que es importante resaltar lo anunciado el día lunes por el presidente del Banco Central de Reserva. Se ha anunciado que la economía salvadoreña va a crecer en un 9% para este año, un hecho histórico. Nunca ha habido una proyección de crecimiento tan alta como la que se ha realizado en los últimos días. Algunos organismos multilaterales han revisado también ya esta proyección, están prontos a cambiar sus mismas previsiones de crecimiento para El Salvador, porque la metodología que se sigue para definir las proyecciones de crecimiento es la misma, pues básicamente en todos los países. Nosotros tenemos un sistema de cuentas nacionales que está acorde también con los parámetros internacionales. Así que los organismos multilaterales creo que en los próximos días estarían actualizando sus cifras de proyección de crecimiento económico,
que pues podrían rondar también lo dicho por el Banco Central de Reserva, que es un crecimiento de un 9% para finales de este año. Nosotros tenemos la dicha de ser de las pocas economías latinoamericanas, una de las 4 economías latinoamericanas, que durante el primer trimestre o al primer trimestre del año 2021 había recuperado los niveles de producción que habían perdido durante el COVID-19. Entonces es importante, creo esto, Medardo, sí, porque además ya habían algunos signos empíricos, como nosotros les llamamos, sí, que nos hacían notar que la economía estaba creciendo. Mi nivel de recaudación en el impuesto sobre la renta del año 2020, que se cierra el 30 de abril del año 2021, reflejaba un incremento de un 32% en la recaudación. Del impuesto de la renta. Del impuesto sobre la renta. Eso te indica que los niveles de actividad empresarial incrementaron para este año. Además de eso, revisando las estadísticas del Centro Nacional de Registros, que ahora lo resalta, sí, Diario El Salvador, de hecho, sí, hay 4.935 nuevas empresas, 4.935 empresas que surgieron durante el año 2021, es decir, desde enero hasta el mes de julio, hasta el 31 de julio, que es el cierre que hemos realizado. Entonces, hasta el 31 de julio se han creado 4.935 empresas, básicamente un 62% más que el año 2020 y cerca de un 38% más que el año 2019. Es el récord histórico en número de creación de empresas. Entonces, eso te indica que la reactivación económica, las estrategias del presidente Bukele en materia económica, sí, o sea, porque hay una parte que es reactivación, recuperar lo que teníamos, y la otra parte que es crecimiento, que es lo que no tenemos, sí, que queremos llegar a tener. Entonces, estos 2 tipos de estrategia que nosotros hemos implementado a través del plan despegue económico, a través de la reactivación económica y el fondeo de FIREMPRESA durante la crisis, este tipo de estrategias nos han ayudado a que estas cifras se puedan dar. Es decir, 4.935 empresas, casi es el doble de las empresas que se crearon en el año 2018 y es más del doble de las empresas que se crearon en el año 2017. Entonces, sí, estamos ante una coyuntura en la que El Salvador se está colocando como un destino de inversiones. El Salvador se está colocando como un país que puede tener acceso a nuevos inversionistas y que brinda las oportunidades, la seguridad jurídica para venir, invertir y abrir las empresas en El Salvador. En estos datos que usted nos está compartiendo, El Salvador ubicándose como un destino seguro para inversiones, estaríamos, ministro, dicho con respeto para los países centroamericanos, pues mejor que estos países en todos los sentidos. Solo Panamá se ha pronosticado que va a crecer un poco más de lo que nosotros vamos a crecer este año. Vamos a crecer un 9%, Panamá se estima que se va a crecer un 12%. Hay que recordar que Panamá, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica son economías mucho más grandes que nosotros y en los niveles de proyección de crecimiento estamos por encima de ellos. Panamá está un poquito por encima de nosotros, está 3 puntos porcentuales de crecimiento por encima en la proyección, pero Panamá va a llegar al 12 en la proyección. Sí, 12% estaría creciendo Panamá este año. Pero es una economía más grande, muchísimo, ¿no?, más desarrollada. Hay que recordar que el mercado de capitales que Panamá desarrolló durante los 90 dista mucho del crecimiento que nosotros tuvimos durante esos periodos. Entonces, si tú vas a Ciudad de Panamá, encontrarás una realidad bastante distinta o bastante dispara a lo que encuentras en economías más pequeñas como la salvadoreña. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ha sido un hub de operaciones financieras o un mercado financiero internacional, pues que durante los 90 creció mucho. Entonces, nadie más está creciendo al ritmo que nosotros vamos a crecer, excepción hecha por Panamá, pero hay un dato muy importante, Medardo, ¿qué es lo que ha impulsado este crecimiento económico? Porque ayer se anunciaba por parte del BCR que es lo que movilizó o que es lo que pues de una u otra forma hizo que este crecimiento económico, que esta proyección pueda ser una nueva proyección para El Salvador.
el sólido proceso de vacunación era una de las primeras causales. El segundo, los proyectos de inversión pública en infraestructura, más los proyectos de inversión privada también en infraestructura. ¿Por qué es importante mantener un sólido proceso de vacunación? Y esto es muy importante que nuestros televidentes lo entiendan. Hoy por hoy, la principal política económica de los países se llama vacunación. Los países que más rápidamente estén vacunados podrán reactivar su economía lo más pronto posible. Los países que tengan sistemas de vacunación que lleguen más tarde a la inmunidad de rebaño, tendrán un proceso de recuperación económica muchísimo más lento respecto de los demás países. Y por ejemplo, yo no quisiera que esto se tomara como que estamos hablando mal de un hermano centroamericano, pero por ejemplo Guatemala en este momento está pasando un periodo muy convulso. Bien complicado. Están en estado de calamidad pública en este momento. Estado de calamidad pública decretado por el Estado guatemalteco. Sus hospitales no están dando abasto y su ritmo de vacunación es sumamente lento en comparación con el nuestro. Entonces, si tú tienes un país que está en cuarentenas, Guatemala está cerrando en estos momentos, hay cuarentenas desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana en algunos casos, hay otras zonas que incluso cierran durante el día, ¿verdad? Y está, ministra, así como a un año, hace un año. Justamente, lo que pasa es que el COVID-19 en El Salvador ha tenido bastante control, pero en otros países, pues, los niveles de contagio son muy altos, los niveles de deceso se mantienen altos, y mientras esta situación continúe así, pues difícilmente sus economías se van a recuperar. Estados Unidos, ahora mismo el presidente Biden, que en su momento se le exaltó el hecho de haber atendido la pandemia, creo que ahora mismo está enfrentando algunos pequeños inconvenientes o algunos inconvenientes por el nivel de contagios y porque hay mucha población estadounidense que no quiere vacunarse. Así que el llamado que yo quiero hacer, Medardo, este día es a que nos vacunemos todos. No hay que tenerle miedo a la vacuna, no hay nada malo dentro de la vacuna es 100% segura y sobre todo te puede salvar la vida, Medardo. Entonces es importante que nos vacunemos, no solo por nuestra salud, sino también por la reactivación de nuestra economía. Le quería preguntar en esto, haciendo énfasis también en esto de la vacunación, y usted pues, que me imagino que es el responsable, no me imagino así, ¿verdad?, de estar pagando las vacunas, que son caras. ¿Dónde estuvo la clave, ministro, si nos puede contar, porque los salvadoreños también aprecian eso, de que el gobierno estuviera en avanzada, en tener la vacunación aquí, en tener el contacto con todas las farmacéuticas, en tener el dinero, porque unas pueden ser donadas y las otras no? ¿Dónde estuvo la clave, ministro? De hecho, las donaciones, Medardo, y con esto no quiero menospreciar las donaciones que recibimos mediante el mecanismo COVAX por nuestros países amigos como China, Estados Unidos, que han donado vacunas a El Salvador. No quiero para nada menospreciar la ayuda, que es sumamente valiosa la que nos han aportado, pero inicialmente nosotros empezamos el proceso de vacunación con vacunas compradas por El Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque se dijo mucho que se nos habían donado nuestras primeras vacunas. Si nosotros hubiéramos esperado que las vacunas donadas llegaran, el proceso de vacunación en El Salvador seguiría siendo lento. Estaríamos igual que el resto de países que hemos mencionado. Algunos países esperaron a que los mecanismos multilaterales empezaran, o los países amigos llegaran a donar vacunas, y no hicieron su propio esfuerzo desde la caja fiscal de los países respectivos. Entonces nosotros no nos atuvimos, porque si bien es cierto, nuestros buenos amigos de la comunidad internacional nos quieren mucho, piensan en nosotros, pero también tenían que atender sus propias crisis. De hecho, hubo países que prohibieron la venta de vacunas que se produjeran en suelo propio a países externos. Entonces, a El Salvador, que no tiene producción de vacunas, nosotros no tenemos una compañía farmacéutica transnacional que produzca vacunas, menos este tipo de vacunas contra el COVID-19 que estaban en fase experimental,
pero nos movimos sumamente rápido y en un mercado sumamente complicado logramos firmar contratos de provisión de vacunas en ciertos plazos. Y al inicio de la pandemia, fue importante eso. Eso fue un paso vital, y eso, te lo digo, lo hizo el presidente Bukele casi que de manera directa con los equipos económicos y con el equipo de salud que estábamos al frente de este tema, pero fue una iniciativa directa del presidente Bukele. Él estuvo muy pendiente de cada uno de los pasos, desde la firma de los contratos, la llegada, los desembarques, la cadena de frío, que no es nada menor, la cadena de frío. Montarse la cadena de frío, ¿verdad? Y para considerar, Medardo, las instalaciones que nos dejaron como gobierno, lo hecho por el Ministerio de Salud durante la pandemia y nuestros equipos de adquisiciones del Ministerio de Hacienda y de otros ministerios como el Ministerio de Obras Públicas, que estuvo también al frente de la construcción y renovación de los hospitales, y otros ministerios que también ayudaron. Lo hecho durante la pandemia por el Ministerio de Salud y todo el equipo de gobierno del presidente Bukele, de verdad es sumamente admirable, porque era un mercado complicado. Las grandes farmacéuticas en su momento incluso estaban vendiendo a superprecios, vendían a algunos compradores que tenían una relación histórica con ellos, y nosotros como país pequeño, te imaginas, llegar de repente, no habíamos tenido una relación con los productores y empezarles a decir, bueno, llévennos vacunas a El Salvador, algunos ni nos conocían, ¿no? Entonces era un proceso sumamente complicado, pero gracias a Dios nuestro ritmo de vacunación es el mejor de Centroamérica. Ojo, hasta el año 2017 o hasta el año 2018, cuando el FMLN gobernaba, El Salvador era siempre el último país de Centroamérica en ser mencionado en cualquier lista, excepción hecha por las listas de violencia. Pero de ahí, en todas las listas de atracción de inversión extranjera directa, de crecimiento económico, de seguridad jurídica, de facilidad para hacer negocios, de sistemas de salud, de sistemas de seguridad, siempre éramos los últimos. Siempre. Solo para las cosas malas. Solo para el nivel de homicidios o para el nivel de muertes violentas, El Salvador era el primer lugar a nivel mundial. Hay que recordar, nosotros nos convertimos durante los gobiernos del FMLN, que entrenaron a las pandillas para asesinar salvadoreños. Durante esos años oscuros, nosotros nos convertimos en el país más inseguro del mundo. En el país más inseguro del mundo, con más muertes por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Ni países que estaban en plena guerra tenían tantos muertos como nosotros en esos años. Gracias a Dios esa realidad ha cambiado, Medardo, y de hecho agosto se proyecta también como uno de los meses más seguros de la historia de El Salvador. Y eso nos alegra muchísimo, porque esos son resultados del plan control territorial que estamos nosotros financiando a través de operaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica y a través también de operaciones desde el Fondo General de la Nación, para que nuestros policías, nuestros soldados puedan contar con los implementos necesarios, puedan contar con un nivel salarial y de bonos adecuado a sus funciones y mejorar las condiciones en las que ellos brindan los servicios de seguridad a la población salvadoreña. Entonces creo que es importante resaltar que durante estos 2 años de gobierno y un poquito más que lleva el presidente Bukele, hemos tenido que sortear pues buena parte de inconvenientes y de todos los problemas que nos dejaron los gobiernos anteriores, y luego tuvimos que lidiar con la pandemia y logramos cada martes a la Asamblea a presentar iniciativas para precisamente saldar deudas. Ministro, usted decía, y acaba de hacer una descripción total, ¿no?, de por qué estamos tan positivos, destacó muchísimo todo el proceso de vacunación, pero también decía inversión en infraestructura, que es fundamental. Tal cual. Voy a hacer la pausa, y cuando vengamos de la pausa, para nuestros televidentes, el ministro de Hacienda seguramente nos va a compartir una información importante de lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, que evidentemente va a ayudar a estos números positivos que tiene El Salvador en este momento.
Estamos conversando con el responsable de las finanzas en el país, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Antes de la pausa nos hizo básicamente una descripción sólida de por qué mantenemos ese ritmo de vacunación, cómo impacta eso positivamente en la economía. Y nos quedamos con otro eje muy importante, ¿no? La inversión en infraestructura. Ministro, cuéntenos. Sí. Usted puede tener más, a uno es lo primero que le sale, ¿verdad? No, bueno, Medardo, nosotros... hay que recordar que cuando los países entran en crisis, el primer mecanismo para generar empleo sumamente rápido es la inversión en infraestructura. Okay. Cuando los países entran en crisis, hay que echar adelante un apalancamiento desde el Fondo General de la Nación. Estados Unidos, cuando entra en crisis, normalmente, u otros países que son potencias, implementan planes de infraestructura. El gobierno del presidente Biden ahora mismo lanzó adelante su plan de infraestructura. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en ese círculo donde la producción nacional empieza a reducirse, donde empieza a faltar el empleo, entonces tú tienes que echar adelante alguna política que te genere empleo sumamente rápido. Y la inversión en infraestructura, pues, tiene esa bondad. La CEPAL señalaba al inicio de COVID-19, señalaba que para la reactivación económica iba a ser importante cómo los países invertían el gasto fiscal. Y decía Alicia Bárcenas, la representante de la CEPAL, decía, es importante una política expansiva del gasto público, pero un gasto inteligente, que tenga un enfoque de infraestructura, mayormente en educación y salud, decía ella. En el caso de El Salvador, el presupuesto general de la Nación del año 2021 incorpora un 43% de inversión en educación, salud y seguridad, que es uno de nuestros problemas principales, o ha sido uno de nuestros problemas principales en el pasado, pero que está siendo ya remediado durante la administración del presidente Bukele. Entonces, incluimos un 43% del presupuesto que tiene un enfoque muy alto en materia de infraestructura, renovación de escuelas, renovación de todo nuestro sistema hospitalario, ayuda en materia de infraestructura vial o renovación de la infraestructura vial del país. Construimos, de hecho el día domingo el ministro de Obras Públicas ha anunciado 7 nuevos pasos a desnivel, que van a venir, ¿verdad? Sí, en San Salvador, que van a ayudar evidentemente al tema de traslado de mercancías, que van a ayudar también a liberar un poco el tráfico, pero sobre todo, Medardo, van a generar empleo en el cortísimo plazo. Habrá gente que estará construyendo en esos pasos a desnivel que muy probablemente no tenían empleo antes de que esas obras de infraestructura se iniciaran. ¿Y eso ya va a ser, ministro? No, de hecho ya se están licitando, ya lanzó creo que el primer concurso, el ministro de Obras Públicas o el Ministerio de Obras Públicas ya lanzó el primer concurso. Para ponerlo para diciembre va a estar todo eso. Claro, se va a iniciar, se va a iniciar con las construcciones. Además de eso, nosotros hemos anunciado también la construcción de la carretera de Los Chorros, un problema histórico, 245 millones a través de una operación del Banco Centroamericano de Integración Económica, que desde hace años está a disposición de El Salvador. Sí. Pero nunca se tuvo la visión de hacer una real inversión y se estuvieron poniendo parches y al final los fondos se invirtieron, los fondos se gastaron y la obra no está, que es lo peor que nos puede pasar. Un gasto total ahí perdido. De hecho, el ministro de Obras Públicas del FMLN, el que se hacía llamar el albañil del pueblo, el que se hacía llamar el líder de la transparencia, el que se hacía llamar el zar anticorrupción del Ministerio de Obras Públicas, está en México ahora mismo, huyendo de la justicia salvadoreña. Sí. No ha tenido la valentía de mostrarse parte ante los juzgados y venir a limpiar su nombre. Entonces, ese era el tipo de gobernantes que nosotros teníamos. Entonces, ¿cómo no tener a un El Salvador lleno o completamente en el caos? Si teníamos gobernantes que estaban pensando en cómo llenar sus bolsillos y luego han tenido que salir huyendo de la justicia. Pero este enfoque de infraestructura que nosotros hemos planteado, se ha planteado de un modo general.
Hemos planteado la operación de Mi Nueva Escuela, que ayer fue ratificada por la Asamblea Legislativa. Son 200 millones a ser invertidos en cerca de 180 centros escolares a nivel nacional, que va a ayudar no solo en materia de infraestructura, y esto es importante, cómo hemos logrado hacer una combinación de la apuesta de corto plazo, que es generación de empleo en infraestructura, y de la apuesta de largo plazo, que es la inversión en educación, salud y seguridad. ¿Por qué digo esto? Medardo, nosotros aprobamos recientemente la inversión de 600 millones en la primera infancia a través de operaciones con el Banco Mundial y con el BID. El Banco Mundial nos decía, nosotros señalamos desde 1948 la necesidad de que El Salvador invirtiera en la primera infancia y nunca se hizo. Tuvieron que pasar 72 años para que el gobierno del presidente Bukele presentara una iniciativa, porque todos los gobiernos anteriores no lo quisieron hacer a pesar de las recomendaciones que se le generaron desde este organismo multilateral. Entonces aprobamos 600 millones que tienen también un alto componente de infraestructura y que van a dinamizar nuestras políticas de primera infancia, van a generar algunas condiciones adecuadas para que nuestros niños asistan a recibir su educación inicial en los centros de desarrollo infantil, van a propiciar que tengan mejores condiciones de salud, que las madres puedan ser atendidas incluso antes del proceso de gestación, que es importante. A veces nos olvidamos que los seres humanos necesitamos estar en condiciones adecuadas antes de traer una nueva vida a este mundo. Entonces, se va a invertir mucho en esa parte que se ha dejado descuidada, Por ejemplo, ayer también se aprobó la ley Nacer con Cariño, que permite por primera vez en la historia del país, Medardo, que las madres puedan ser acompañadas durante los partos en los hospitales públicos. Sí, eso no tiene precedente, ministro. Uno que es del interior del país, ¿verdad?, que sabe que a nacer era toda una odisea, solo esta inversión, que esto cabalmente va a los salvadoreños que más lo necesitan, ¿verdad? Claro, el salvadoreño de a pie. ¿Cuánto es financiamiento aquí, ministro? Son 600 millones que se han invertido en políticas de la primera infancia, más una serie de inversiones que vamos a realizar desde los ministerios de Educación, Salud y desde el despacho de la primera dama, esta es una política transversal. Por primera vez El Salvador realmente cuenta con una política de primera infancia, algo que en el pasado se le puso muy poca atención. Pero conversando un día con la primera dama, le decía, es que el enfoque adecuado, decía, llegamos a la conclusión, reafirmamos, no nos teníamos que convencer de nada porque ambos creemos mucho en el proyecto, pero conversando con la primera dama, Gabriela de Bukele, me decía, ¿cómo esperás tener un ciudadano productivo cuando no invertís y no podés detectar algunos padecimientos en los primeros años de vida? ¿Cómo podés pretender que tus ciudadanos vayan a la escuela, se formen, tengan una carrera universitaria, luego salgan a trabajar, paguen sus impuestos, sean alguien productivo para la sociedad, si todavía no sabes si esa persona en sus primeros años de vida va a tener un padecimiento congénito que le va a inhibir o le va a dificultar asistir a la universidad, por ejemplo? Hay algunas enfermedades como la espalda bífida o otros padecimientos que les duran toda la vida a los niños. Que se descubren en la primera infancia. Que se descubren en la primera infancia. Y que nos evitan también un gasto de salud. Porque luego esta persona no tendrá que ir a pasar consulta a nuestros hospitales, ni tendrá que recibir medicamentos proveídos por el gobierno, porque va a ser una persona sana. ¿Por qué? Porque el gobierno invirtió en el momento adecuado, invirtió en la primera infancia. En 10 años, Medardo, veremos cómo nuestros niños están mucho mejor formados en nuestras escuelas y tienen un trato mucho más digno, adecuado. Y cuando digo digno, no es que sus maestras no les den un trato digno. Lo que pasa es que esas mismas maestras no tienen las condiciones necesarias para que los niños estén incluso recibiendo una clase. ¿Por qué? Porque hay niños que llegan sin desayunar, niños que llegan, que no pueden irse al salir de la clase, no se van a almorzar como los demás niños. Entonces, a esos niños, evidentemente, hay que generarle las condiciones para que sean ciudadanos que puedan llegar a estudiar con todas sus facultades y con todas sus capacidades mentales, y que además no reducirán un gasto de salud en el futuro. Y esta inversión
la redituaremos. ¿Por qué digo que la redituaremos? Porque estos niños que les detectemos probablemente algún padecimiento congénito y se les trate durante la primera infancia, se corregirá el padecimiento congénito, podrán ir a la escuela, podrán ir a la universidad, podrán ser profesionales, podrán trabajar y luego pagar impuestos a su país. Es decir, ellos mismos, estos mismos niños a los cuales le estás poniendo las condiciones necesarias para que crezcan con dignidad, luego van a pagar esa misma inversión. Entonces, esa es una visión de largo plazo. Jamás lo tuvieron los gobiernos anteriores porque siempre estaban pensando en cómo, uno, cómo llenarse sus bolsillos o dos, cómo ganar la siguiente elección. Y creo que al presidente Bukele su principal preocupación desde el primer día de su mandato ha sido que los salvadoreños estén en buenas condiciones.